Estimada Magda, muy buenas tardes. Vamos a dar unos minuticos para dar inicio con nuestra conferencia el día de hoy, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bueno, tú me puedes enviar un dedito arriba, por favor, Magda, si se escucha, por favor. Perfecto, muy bien, súper bien, perfecto. Entonces, muy buenas tardes para todos. Hoy es un día muy especial desde
nuestra maestría en comunicación y educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en relación justamente a esta masterclass que em, no solo está siendo grabada para luego ser publicada, sino para llevar a cabo todo un proceso de investigación frente a desmantelar esas narrativas racistas en los estudios afrocolombianos. Sí, entonces, em, desde nuestra maestría le damos una cordial bienvenida a todos los participantes que como investigadores, como interesados tanto en nuestra maestría como en comunicación social y periodismo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, están justamente interesados en descubrir cómo ha sido esa historia afrodescendiente en el currículo escolar como un acto de justicia cultural. Entonces, si bien los invitamos para que hagan parte de esta, eh, la apertura de nuestra Corte 2026, en la cual a través de nuestras diferentes redes sociales y plataformas se encuentra no solo la inscripción, sino el paso a paso, costos y demás para poder ingresar a nuestra maestría en comunicación y educación, sino que hagan parte también de nuestra universidad, la Universidad Pública de Bogotá. Entonces, soy la profesora Eliana Sandoval, soy docente de la maestría en comunicación y educación, además de ello soy docente de comunicación social y periodismo de la misma universidad y asimismo llevo a cabo mi doctorado en estudios sociales, em, en donde hablo un poco sobre las tecnologías digitales y la concepción de esos cuerpos que se producen en, en las redes, en el ecosistema digital, pero sobre todo cómo se rompe esa concepción tradicional, que uno siempre tiende como a conceptualizar todos los términos, pero que igual que aquí vamos a hablar de elementos completamente distintos, ¿cierto? Y es la apertura a pensar de una manera distinta la posibilidad de cómo se ha llevado a cabo todo este proceso de desmantelar esas narrativas afrocolombianas o afro-latinoamericanas, que si bien durante hace unos años pude ser becaria del Afro-Latin American Research Institute de la Universidad de Harvard, ¿cierto? Acompañado de grandes maestros, pero sobre todo de investigadores, en el que hablábamos sobre el campo del estudio, de los estudios afro-latinoamericanos, pero que además me permitieron descubrir el lugar donde yo estaba ubicada en ese entonces, que era el municipio de Mosquera, Cundinamarca, y cómo el estudio de esa población afrodescendiente en América Latina, ¿cierto? Y las sociedades que lo viven, pero no lo visibilizan, ¿sí? Me implicaba analizar la historia, la cultura y sobre todo las luchas de las comunidades negras en mi municipio. Entonces, cuando yo les cuento a mis estudiantes cómo vamos a desmantelar estas narrativas de un racismo estructural, ¿cierto? Ya vamos a ver por qué es estructural e institucionalizado y que parece ser normalizado. Hay que hablar justamente cómo operan esas categorías, tanto de diferencia, de desigualdad, y las cuales son un factor clave tanto en la formación de esas identidades nacionales, ¿sí? Negras, raizales y palenqueras. Históricamente, les cuento que bajo la concepción de estudiante eh, en los estudios afro-latinoamericanos, podía descubrir cómo históricamente el estudio de la raza y la población afrodescendiente en América Latina, ¿cierto? Estuvo limitado primero por el periodo de la esclavitud, con esa relativa invisibilidad, pero sobre todo esa invisibilidad de cuestiones raciales después de la abolición, pero que uno dice, después del siglo XX que prevaleció esa idea de las democracias raciales, ¿cierto? Que sostenían esa supuesta armonía de igualdad racial, constantemente se siguen visibilizando, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, pero también se observan en los currículos, tal vez se sigue viendo ese racionalismo estructurado, institucionalizado. Claro que sí,
hay una persistente desigualdad y estratificación racial. Hay hay un grupo que tiene una red social en Instagram que se llama Afrocolectiva, y allí podríamos, por ejemplo, analizar cómo a través de los diferentes anuncios publicitarios les parecía que era más curioso como la presentación de galletas o de la leche, ¿cierto? Y uno decía, pero venga, aún así después de lo que ocurre, ¿sí? Eh, Después del siglo XX, de esa democracia racial, ¿se habla nuevamente de la desigualdad? Por supuesto, no solamente en la concepción de lo digital, ¿sí? Si no pensemos, por ejemplo, cuando Shoshana Zuboff, que es una investigadora de la Universidad de Economía, de la Escuela de Gobierno, perdón, de la Universidad de Harvard, hablaba precisamente de cómo a través de los diferentes datos que suministraba un excedente conductual en Internet, cuando escribimos, por ejemplo, nuestros datos y que uno dice, oh, Google me está diciendo a dónde, cuál es la oferta de hamburguesa que este mes me gusta y es justamente porque tú les estás dando continuamente tu información, pero analizaba cómo, por ejemplo, los datos recopilaban a la población negra, ¿cierto? Y tenían limitaciones, inclusive en el área, en el área financiera, ¿sí? Entonces, uno dice, pero sí, el profesor Alejandro de la Fuente, que era mi director en el Afro Latin American Research Institute, hablaba de ser libre, ser negro, raza, libertad y derecho en Cuba, Luisiana y Virginia, ¿cierto? Cómo en las últimas décadas este tema ha sido fundamental, que ha sido, en primer lugar, impulsado por esa creciente conciencia académica sobre la importancia de la raza en los procesos tanto históricos como curriculares, pero sobre todo contemporáneos, ¿sí? ¿Y gracias a qué? A precisamente a el auge de esos movimientos políticos y sociales racialmente definidos, ¿cierto? No pensemos en el movimiento cimarrón colombiano únicamente, sino pensemos aquellas lideresas, por ejemplo, que se levantan a luchar y a hablar justamente por estos, por sus luchas y derechos afro, como en el caso, por ejemplo, de las mujeres, ya vamos a ver más adelante, las mujeres, las maestras que hablaban, por ejemplo, del biche, ¿sí? En el Chocó, ¿cierto? Y cómo, aunque el INVIMA no les acepte sus ventas, perdón, su bebida ancestral, ¿sí? La vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero hablar de eso, ¿cierto? Sino a través de un intermedio, le dicen, ese movimiento social, ¿cierto? Ha desafiado ese discurso de igualdad racial, ¿sí? Y ha exigido, no solamente a través de estas voces que han sido acalladas, pero que continúan luchando, ¿cierto? Exige esas políticas contra la discriminación y el reconocimiento constitucional de diversidad étnico-racial y la inclusión de categorías etnorraciales en los censos nacionales. También vamos a ver más adelante cómo nos va en el DANE, ¿sí? En el 2023, pero sobre todo vamos a hablar de dos textos que particularmente a mí me han servido mucho, ¿sí? Y es el estudio, que es este que ustedes pueden notar acá, es el estudio Afrocolombianos, Lecturas Esenciales. Hay tres tomos, vamos a trabajar el tomo de Debates, Genealogías Revisitadas, ¿cierto? Y es justamente de el director Alejandro de la Fuente y la profesora Aurora Vergara Figueroa. Yo sé que muchos de ustedes la recuerdan porque ella fue la ministra de Educación en el gobierno de Gustavo Petro, ¿cierto? Y además que ha visibilizado con diferentes investigadores a nivel latinoamericano cómo continuamos luchando con este proceso racial. Entonces, ¿qué busca esta masterclass? Permítanme leer. Esta masterclass busca evidenciar cómo el currículo escolar ha perpetuado narrativas racistas y justificar la inclusión de la historia afrodescendiente como un acto de justicia histórica, cultural y educativa, ¿sí?
pues la narrativa oficial ha omitido la contribución afrodescendiente, reforzando la idea de que la historia comienza con el descubrimiento de América. Entonces, es algo que a mí me, me, me angustia, y eso lo analizábamos con nuestros estudiantes de la maestría en comunicación y educación, y era cómo contamos, por ejemplo, en Colombia, aún, ¿cierto? Se mantiene la, la cátedra de la afrocolombianidad, pero coincidencialmente seguimos hablando de qué pasa con la historia, por ejemplo, de la cultura afro en la escuela, ¿sí? Entonces, hemos analizado, ¿cierto? Y es lo que a través de los diferentes estudios, ¿sí? Porque justamente una de mis investigaciones en Mosquera hablaba de cómo las mujeres migraban, sobre todo del Pacífico, migraban a el interior, pero lo único que conseguían eran labores domésticas, ¿sí? Que era realmente lo que padecían, pero que cuando veo el colectivo afro por Instagram, también me doy cuenta que, por ejemplo, en Nigeria están vendiendo una crema para aclarar la piel. Y yo decía, eso no puede ser. Pero en el estudio investigativo, en las entrevistas que pude llevar a cabo en este municipio y escuchando las investigaciones que había realizado la profesora Aurora Vergara, me daba cuenta de cómo sufrían, ¿sí? Y cómo se hacía esa invisibilización histórica de la herencia africana, ¿cierto? Que ha alimentado ese racismo estructural en Colombia, ¿cierto? Ahora bien, eh, pensemos, por ejemplo, cómo debemos integrar esa historia afrodescendiente en un currículo escolar como un acto de justicia y de reconocimiento cultural, ¿sí? Es decir, y es lo que yo invito siempre a mis estudiantes, no solo de comunicación social, que hablamos sobre las minorías como formas de resistencia dentro de la Universidad Distrital, sino a mis estudiantes de la maestría en comunicación, y es cambiemos, hombre, ese paradigma de ese relato nacional eh, centrado en esa narrativa del descubrimiento, ¿sí? Que generalmente está contada desde una idea o desde esa perspectiva eurocéntrica, ¿cierto? Entonces, mm, fijémonos, por ejemplo, en que esa visión que privilegia tal vez esas complejas dinámicas de la diáspora africana, ¿sí? Podría tener un impacto fundacional en la nación, ¿sí? Entonces, eh, pensemos, y era lo que yo les invitaba a mis estudiantes en la maestría, permítanme leerles, cómo un binomio entre la comunicación y educación podría transformar ese currículo en Colombia para que el relato central de la formación nacional se construya desde la diáspora afrodescendiente, de la resistencia, del sincretismo cultural y de la contribución fundacional. No desde esa óptica del descubrimiento de América, de la colonización, de la invisibilización y de la negación, ¿cierto? Entonces, eh, a mí, digamos que con estos años, ¿cierto? Pude desarrollar un artículo que lo pueden encontrar, por ejemplo, en internet, ¿sí? Que habla justamente sobre la diseminación de los pueblos afroamericanos en las Américas, ¿sí? A disseminação dos povos afrodescendentes nas Américas, ¿cierto? Y hablaba justamente en esa investigación, no solo en el doctorado, sino en la maestría, sobre la relación de los estudios afro con la agenda curricular, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la escuela, hablamos también desde el currículo, pero con los estudios afro, ¿sí? Como una estrategia de la visibilización, uno, de estas comunidades, pero también como una estrategia de resistencia, de justicia, de transformación curricular. Vuelvo y repito para los que llegaron en este momento, y es transformar curricularmente la institucionalidad, y no es contar, por ejemplo, el Día de la Afrocolombianidad desde esa idea eurocéntrica, sino
cómo hablamos de la diáspora como un relato fundacional y de resistencia activa, ¿sí? Entonces investigábamos, por ejemplo, en, con mis estudiantes de la maestría en comunicación y educación, y sobre todo con el texto que saca el Afro Latin American Research Institute de la Universidad de Harvard, que era mi maestra, la profesora y exministra Aurora Vergara, ¿cierto? Y hablábamos, por ejemplo, tenemos que desplazar un poco ese relato hegemónico del descubrimiento por una narrativa más de la propagación del pueblo africano en este continente, pero cómo han sido dentro de ese rol de migrantes forzados y presionados a hablar, por ejemplo, de la formación de imaginarios desde el mestizaje, ¿sí? Y uno dice, no es ignorar a África, ¿cierto? Con su propuesta en los estudios en la cátedra de la afrocolombianidad, ¿sí? Sino, usted cómo puede hacer como maestro un cambio, ¿sí? No desde esa idea que comúnmente se le ve a las escuelas, ¿cierto? Sino a cómo, mm, al ser esa matriz forzada, digámoslo así, que moldea las Américas y que incorpora la diáspora como un relato central, ¿cierto? Se corrige la omisión histórica que comúnmente en la cátedra de la afrocolombianidad continuamente se está llevando a cabo, ¿cierto? No es contar la historia de heroísmo que estamos acostumbrados a escuchar, sino, por ejemplo, de resistencia. Entonces pensemos, por ejemplo, en el fragmento del Gran Putas de Zapata Olivella, ¿sí? El folclorista, médico, antropólogo, que uno dice, claro, yo conozco a Zapata Olivella, eh, bueno, pero es que hay otros más, los vamos a ver más adelante, ¿cierto? Y justamente estas investigaciones, vamos paso a paso, ¿sí? Que habla sobre los estudios afro-latinoamericanos, hay no solamente investigadores a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano, ¿sí? Y entonces debemos de analizar continuamente cómo los estudios afro deben enseñar esa capacidad de agenciamiento, de lucha de la población negra, no solo de victimización, ¿sí? Que es lo crucial que trabajamos tanto en la maestría como los estudiantes de comunicación social y periodismo ante las minorías, ¿cierto? Para, que es fundamental, perdónenme, para una educación transformadora. Ahora bien, no solamente identificar, por ejemplo, em, a María Elisa Velázquez Gutiérrez, ¿sí? Que habla justamente sobre raza y racismo, ¿cierto? Y es que la comprensión de que la desigualdad, ¿sí? No es biológica, sino un producto de un sistema social injusto, ¿sí? Porque uno diría, ¿cómo es posible que hace unos años el presupuesto nacional se veía marginado en los pueblos del Pacífico, ¿cierto? Por ejemplo, sino que reforzaba ese concepto de racismo estructural. Es decir, institucionalmente han habido, por ejemplo, desigualdades, ¿sí? Lo que veíamos, por ejemplo, en el caso de Shoshana Zuboff, en el capitalismo de la era de la vigilancia, como, por ejemplo, habían recopilación de datos en el ecosistema digital, ¿sí? Pero si usted hacía parte de la población afro, entonces tenía ciertas mm, desventajas, ¿sí? Entonces, eso que es relacionado frente a ese racismo estructural que realmente yo les digo a mis estudiantes, por ejemplo, cuando vamos a hacer periodismo de datos, ¿sí? Y que les digo, más allá de hablar de vandalismos o hablar de este tipo de personas o de raza, ¿cierto? El racismo dentro de los discursos en los entornos escolares, aún así, en los entornos digitales, opera de una manera sutil discursivamente, ¿cierto? Y es justamente esa invisibilización histórica que cuando, por ejemplo, el currículo escolar no enseña esas dinámicas de la diáspora, sino que solo menciona la esclavitud como un hecho del pasado, ¿sí? Entonces uno dice, ¿por qué del pasado? Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, porque ya conocimos o hemos escuchado
a Zapata Olivella, a Manuel Zapata Olivella, el escritor del Gran Putas, ¿cierto? Pero además, ¿qué pasa con Candelario Beso? ¿Sí? No sé si se alcanza a escuchar, yo les voy a enviar por el chat de la reunión, no solamente este tomo sobre estudios afrocolombianos, que son tres tomos, pero yo tengo dos nomás, ¿cierto? Se los puedo compartir, que sale del Instituto de Estudios Afro-Latinoamericanos de la Universidad de Harvard, que es este, ¿cierto? Del cual soy egresada. Pero además de ello, se los puedo compartir en este momento para que me vayan recordando. Mm, hablamos de calendario, por ejemplo, calendario beso. No sé si se alcanza a escuchar, ¿cierto? No sé. En uno de los fundadores de la poesía popular del hemisferio. Y habla justamente como el poeta de la poesía popular negra, ¿sí? Entonces yo se los voy a compartir al chat de la reunión, así como los dos libros que nosotros trabajamos con nuestros estudiantes, tanto en la maestría, ¿cierto? Entonces se los voy a copiar acá, se los voy a compartir en este momento, ¿cierto? Son dos tomos, son dos tomos, ¿cierto? Para hablar justamente sobre estudios afrocolombianos, pero desde la perspectiva de diferentes analistas, investigadores, tanto de universidades públicas como privadas en Colombia y a nivel latinoamericano, vuelvo y repito. Y además de ello, les dejo el artículo que les comenté de la diseminación de los pueblos afrodescendientes, está justamente a mi nombre, ¿sí? Y que particularmente les habla sobre la justicia racial. Ahora bien, entonces, regálenme un segundo, por favor. Y es justamente hablar, ¿sí? De la investigación curricular, pero también de lo que ocurre con los diferentes investigadores en el área em, afro regálenme un segundo, por favor, a nivel latinoamericano, ¿sí? Entonces, cuando yo les decía, digamos, a ustedes como participantes, pero sobre todo a los estudiantes que después observan esta charla, ¿cierto? Y es justamente entender que aunque el currículo escolar, a partir de la ley de negritudes, ¿cierto? La ley 72 de 1992, ¿sí? Empieza a hablar de la ley la ley de negritudes, raciales y palenqueros, ¿sí? Pero cuando un currículo escolar no se adapta frente a las dinámicas de la diáspora, ¿cierto? Sino que, vuelvo y repito, solo menciona esa esclavitud como un hecho en que ya ocurrió, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se normaliza la marginalidad actual de esas poblaciones afro? Entonces les comento, para yo haber participado y ganarme la beca, ¿sí? Eh, ocurre lo siguiente, y es que para poder entender el caso de la desigualdad durante la maestría, porque también fui egresada de la maestría en comunicación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, perdónenme un segundito, mm, pude entender cómo era el éxodo, por ejemplo, de la población migrante venezolana, que llegaba, por ejemplo, al municipio de Mosquera, ¿sí? Acuérdense que la posibilidad de ser investigadores nos abre las puertas hacia otras universidades, ¿sí? Entonces, vuelvo y lo repito, les invito a ser parte de nuestra corte 2026 en la maestría en comunicación y educación, pero que además como investigadores y sobre todo hay una cátedra que damos de estudios afro, ¿cierto? Eh, gracias, un dedito arriba, pero que era analizar esos aspectos, ¿cierto? Sobre la marginalidad actual de las poblaciones afro, ¿sí? Y a través de las redes sociales nos vamos a dar cuenta los costos o qué es lo que necesitamos, por ejemplo, los requisitos previos,
Es decir, no es que Eliana haya llegado y se hubiera ganado una beca a la Universidad de Harvard, sino fue el proceso de visibilización en, en proceso de investigación que hice en mi maestría, de la cual ahora hago parte como docente, ¿cierto? Y que soy docente de la Universidad Distrital en Comunicación Social y Periodismo, pero fuera de eso, como doctoranda en estudios sociales, ¿sí? Y es omitir esa violencia sistémica y expoliación de histórica, por ejemplo, frente a esa posición, ¿sí? En que si la escuela, por ejemplo, no enseña la resistencia cimarrona, ¿sí? Que es la fundación de Palenques, ¿cierto? Ni los aportes a la construcción económica, ¿qué pasa? Se refuerza ese prejuicio de que la pobreza es un resultado natural. Entonces, yo les decía a mis estudiantes, y sobre todo cuando fui investigadora, bueno, sigo siendo investigadora, pero cuando les decía en ese entonces para presentarme y ganarme mi beca, y era justamente como, Eliana, pero si se ha hablado tanto de migración venezolana, por ejemplo, en el contexto colombiano, yo les decía, sí, pero es que no puedo reforzar ese prejuicio de que la migración em, y que los venezolanos, por ejemplo, es un estado natural de la pobreza y no una consecuencia del despojo, por ejemplo, histórico y del racismo institucional como el que se ve actualmente con los currículos escolares y las poblaciones afro. Por eso es que arrancábamos esta sesión hablando de desmantelar esas narrativas racistas, ¿cierto? Ahora, sí, se valida un mestizaje, por ejemplo, limitado que ignora, por ejemplo, a nuestros estudiantes afro. Y les voy a contar por qué. Imagínense que este semestre analizábamos a través de la asignatura que puedo dictar allí, y es un ejercicio que hizo un estudiante de la Universidad Distrital, es que no me quiero adelantar, pero era justamente este libro que ustedes están observando, Color Piel, ¿sí? Y era la historia de Dani, ¿cierto? Y esta estudiante de nosotros, egresada de la Universidad Distrital, Angie Layton, hablaba de su primer día de clase de Dani, pero decía, el color de las nubes son azules, la mochila de mi amiga es, no sé, marrón, eh, los colores del cabello etcétera, de mi tía puede ser rubio, pero ¿qué pasa con el color piel? ¿Cierto? Y era hablar justamente, y ustedes me dicen, ¡ay! ¿Y es actual? Claro, es actual, es un tema actual que estamos viviendo, ¿sí? Es decir, no podemos negar esa complejidad de la identidad nacional, ¿cierto? Entonces, no puedo generar una ruptura identitaria ni de los niños, ni de los jóvenes, ni de toda la comunidad afrodescendiente, ¿sí? Que configura esa colombianidad. Ahora, sé que esta sesión va a ser un poco más corta que las demás, ¿sí? Pero hay que trasladar esa atención y esa perspectiva colonizadora, ¿sí? A una experiencia de lucha, de visibilización, de colonial, ¿cierto? Y es que yo no quiero que ustedes se vayan en este momento y que, mejor dicho, que ustedes digan, esta capacitación que va a quedar grabada, ¿cierto? Surja como un descubrimiento, por ejemplo, lo de la diáspora africana, sino que digan, es un acto, por ejemplo, de violencia transcontinental y de expoliación de soberanía, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablamos y regresamos desde el inicio, que habla sobre la justicia histórica. Y es esa transformación cultural y de agenciamiento que yo les digo a mis estudiantes, pensemos como investigadores en cómo cambiar ese currículo escolar. Recordemos que la diáspora no se trata, por supuesto, ni de cadenas ni de barcos, ¿sí? Sino más allá de los actos culturales, esa capacidad de supervivencia, de resistencia y de creación cultural, ¿cierto? Entonces, pensemos no solo en herencia de Timbiquí, ¿sí? Sino hay una canción que a mí me encanta que se llama El Birimbí, ¿sí? El Birimbí justamente cuenta cuando se hace, cuando se cocina se cocina, pero hay un acto cultural a través de la música, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo se hace? El como los ingredientes de la sopa, etcétera, qué sé yo. Y es esa
condición cultural de la cual yo hablo constantemente, en el que el currículo debe reforzar esa formación de lenguas, por ejemplo, criollas, ¿sí? Del sincretismo religioso del cual habla Zapata Olivella. Entonces, ahí les cuento, por ejemplo, quiero mencionar acá, es que yo voy y vengo. Quiero contarles esto, por ejemplo, que ustedes están viendo acá, ¿sí? Sobre el biche. Entonces, imagínense que este año tuvimos una invitación por parte de vicepresidencia frente a el biche y el cuidado, roles de género y biche como sujeto legado de cuidado a través de las generaciones. Entonces, imagínense que les estaba comentando que donde yo vivo, en el municipio de Mosquera, también hicieron como dentro de los actos de la afrocolombianidad, hicieron unos eventos culturales, pero hablábamos del biche. Y una de las maestras, la maestra Virgelina, nos explicaba, por ejemplo, cómo el biche en el Chocó eran un tipo de destiladeros, ¿cierto? Para, em, y que digamos que hace unos años se hablaban que eran mujeres brujas porque les aplicaban como sus saberes ancestrales, etcétera, pero no, es una bebida, por supuesto fermentada, que es el resultado justamente de sus saberes, ¿sí? De lo que se quería ocultar, ¿cierto? Pero, porque digamos que llegaban los hombres en ese entonces a querer estar con ellas y ellas les daban ese biche, ¿sí? Para poder descansar un poco. Y es, justamente cómo ese rol activo de la comunidad afrodescendiente puede estar activo e incluyente dentro de los currículos escolares, ¿sí? Y es justamente eh, que, o invitar a que África no es solo una raíz, sino quiénes somos hoy. Pensemos, por ejemplo, lo que les decía hace unos minutos, y es, ¿qué pensaría si la comunidad afro fuera la que no hablara del descubrimiento de América, ¿sí? Sino que habláramos de un currículo como estrategia antirracista y de reconocimiento. Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, cómo podríamos trabajar esa pedagogía de resistencia pedagógica y comunicativa en nuestras aulas, ¿no? Entonces sería muy hermoso ver a nuestros estudiantes combatiendo la desigualdad social, ¿sí? Porque no solamente dignificará a la población negra, palenquera y raizal, sino que se promueve esa autoestima positivo. Entonces, pero yo no quiero hablar de un positivismo, no, por supuesto, sino pensemos, por ejemplo, en lo que les estaba comentando y que analizaba yo con las mujeres que llegaban al interior del Pacífico y que solamente trabajaban por labores domésticas, ¿sí? Sino que es ese derecho a la equidad, ¿cierto? ¿Por qué? Ah, porque un niño que digamos, te van a decir, ven, pero es que tú haces parte, por ejemplo, hoy se me va acá, haces parte, por ejemplo, de ese, como está acá, de los 2.982.224 personas que se reconocen dentro de las comunidades afro, raza o palenquera, raizales o palenqueras, como lo están viendo acá en la presentación, sino que decirle, oye, es que tú eres el fundador que conoce la historia afro, pero que también haces parte de esa lucha de resistencia que, y que te vas a preparar a través de las diferentes cátedras que hay en la escuela, ¿cierto? Como esa práctica transformadora que, digamos, desafía esas barreras del racismo estructural. Entonces, pensemos, por ejemplo, que dentro de la ley 70 de 1993, les dije 92, pero es 93, y es la Cátedra de los Estudios Afrocolombianos, ¿sí? Y es que dentro del marco legal colombiano que exige la exigencia de estos estudios, ¿cierto? Es indispensable en Colombia trabajar con nuestros estudiantes, ¿sí? Y vamos a reorganizar. Y es la invitación que yo les digo siempre a mis estudiantes, el eje del relato nacional, ¿sí? Porque es que yo quiero que ustedes, hoy como participantes, pero como futuras personas que van a poder visibilizar esta sesión, ¿cierto?
no es, es reconocer esa herencia africana como el fundamento activo de nuestra nación, pero que desmantela tanto las narrativas como el racismo estructural institucionalizado y que construye, por supuesto, una sociedad un poco más equitativa y diversa. Ahora bien, cuando les comentaba hace un ratito, ¿sí? Que no solamente para que puedan observar el rol de los movimientos sociales, sino cuánto hace parte, por ejemplo, en Bolívar, en Antioquia, en Valle del Cauca, la gran parte de la comunidad de poblaciones afro, ¿sí? Como lo pueden observar desde el último estudio del DANE 2023, sino imagínense que desde acá, desde este libro que les estoy mostrando de estudios afrocolombianos, lecturas esenciales, ¿sí? Es justamente lo que yo les invito como investigadores el día de hoy, ¿cierto? Y dentro de nuestra maestría, ¿sí? Entonces, primero que todo, nosotros no podemos ni naturalizar ni invisibilizar los efectos que persisten continuamente tanto en el campo digital, mm, como en la sociedad, por ejemplo, la desigualdad racial, ¿sí? Entonces, mm, pensemos en el ejemplo del límpido. Y ustedes me van a decir, ay, Eliana, pero es que eso fue hace muchos años. Sí, pero es que yo les voy a decir, ¿quién salía en la campaña del límpido? ¿Sí? Una mujer negra que tenía su turbante, ¿cierto? Y estaba relacionado con la limpieza, ¿sí? Y uno dice, no, no hay que naturalizarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un sistema educativo que históricamente ha desfinanciado escuelas en barrios, ¿sí? Fíjense cómo en este momento en el Pacífico se le está dando un predominio en manifestación, digámoslo, a tantos años de racismo estructural. Pero ¿qué ocurrió con la gran cantidad histórica, digamos, de lo que pudo vivir los pueblos afro? ¿Sí? Y entonces es que les decía, no, es que las políticas y las prácticas aparentemente, ¿y por qué aparentemente? No, pues porque Eliana, imagínense que como son raizales o son afros, entonces eh, son de una minoría. Entonces yo les digo, venga, entonces, ¿qué ocurrió con el barrio Chambacú en Cartagena? Porque todo el mundo dice que Cartagena es hermoso. ¿Y qué pasa con su población racializada? ¿Sí? Si usted no sabe de qué le estoy hablando, lo invito a que escuche tanto la canción de Chambacú como lo que ocurrió en el barrio y por qué, digamos, hicieron un proceso de desterritorialización a partir de esas prácticas y políticas que eh, los fueron como alejando para poderse quedar con ese territorio. Yo los invito a que puedan observarlo, ¿cierto? Pero además, es que cuando se favorece, por ejemplo, em, dentro de un sistema que favorece a un grupo social, racial dominante o mayoritario, ¿qué ocurre con esos grupos históricos marginados? ¿Sí? Entonces, imagínense que yo tengo un Moodle, ¿sí? Con mis estudiantes de la maestría, y en ese Moodle nosotros podemos tener diferentes percepciones e investigaciones sobre racismo y narrativas em, que se han venido perpetuando en el tiempo, ¿cierto? Y que yo les decía, por ejemplo, cómo desmantelarlas, ¿sí? Entonces, estudiemos primero el currículo, estudiamos, por ejemplo, las formas discursivas, ¿sí? Entonces, hablábamos, por ejemplo, de Susana Zuboff, hablábamos, por ejemplo, de la profesora Aurora Vergara, que era la directora de estudios afrodiaspóricos de la ICESI en Cali, ¿sí? Pero además de muchos más investigadores en el que eh, a través de estos tomos que se los envía al chat de la reunión, ¿qué ocurría con las instituciones educativas ubicadas en territorios con alta concentración, por ejemplo, con población afrodescendiente? Pensemos en el Caribe, pero en el Caribe rural. Pensemos en las periferias urbanas, pensemos en el Pacífico colombiano y pensemos en que
el racismo estructural recibe o se naturaliza porque recibe una mejor inversión pública, ¿sí? Por estudiante en comparación a grandes ciudades o a grandes zonas, es que no quiero decir elitistas, pero que tienen mayor infraestructura, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ahí el racismo estructural se ve. ¿Cómo se ve? Ah, porque hay menor dotación tecnológica, porque hay resultados no tan positivos en pruebas estandarizadas y sobre todo porque hay una falta y rigurosidad de cátedra de estudios afrocolombianos. Por eso no podemos seguir hablando que los aportes que nosotros y que sobre todo los que están analizando esta sesión, esta masterclass que va a ser publicada, ¿cierto? No puede ser que sigan siendo marginados dentro de un currículo escolar y nacional, ¿sí? Que perpetúe la invisibilización, que afecte la identidad y aunque usted no me lo crea, la autoestima de los estudiantes afro siga viéndose afectada. Pensemos, por ejemplo, y hagan el ejercicio en sus instituciones educativas. ¿Qué ocurriría si en la cátedra de estudios afro la cuenta un estudiante afro? ¿Sí? Pero no es lo mismo que me están contando todos los años, ¿cierto? Sino de manera distinta. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, con la Ley 70 de 1993? ¿Cierto? Y aunque hay una protección de manera, digamos, dentro de los territorios, eh, estos territorios también están sido, digamos que afectados por actores armados ilegales, por proyectos extractivos como los de minería ilegal, ¿cierto? Por monocultivos, etcétera, que eso hace que se generen desplazamientos forzados masivos. Ahora bien, por ello, la criminalización, ¿sí? Frente a los jóvenes afro, no puede reflejar más sesgos implícitos de fuerzas de seguridad, por ejemplo, de un sistema judicial, de un sistema financiero, de un sistema educativo, de un sistema de salud, sino cómo puede mejorar esos servicios públicos frente a el carecer de esos servicios públicos esenciales. Pensemos, por ejemplo, si Eliana, es que mis estudiantes acá tienen agua potable y yo que estuve en Quibdó hace unos años, ¿sí? Porque no es que Eliana hable de esto porque le pareció, no, justamente porque también pude asistir allí con Fachocó para llevar una jornada de sensibilización hacia la lectura, ¿sí? Pero si el agua potable no es la suficiente, si no hay un saneamiento básico, si no hay energía eléctrica, ¿sí? Si esa desinversión estatal y marginalización estructural no se ve, yo les decía, por ejemplo, ustedes qué podrían ser como maestros haciendo o rompiendo con esos estereotipos que continuamente nos están presentando. Entonces, ¿por qué, Eliana? ¿Cómo así? Entonces, hay que romper no solamente con la forma curricular escolar, lo que viven nuestros estudiantes, sino pensemos en lo siguiente. Imagínense que de hecho en comunicación social y periodismo nosotros analizábamos la amplificación algorítmica de la estigmatización de la universidad pública, ¿sí? Y les decía a mis estudiantes, miren la cantidad de noticias negativas de la universidad distrital y hacíamos todo un estudio del 2021, 22, 23 y 24 y 25 y rompamos el algoritmo a través del periodismo de datos, por ejemplo, y con cifras de MinCiencias o de diferentes grupos de investigadores, cómo hay que combatir esta estigmatización. Entonces, así podemos, digamos que, desestigmatizar la educación en comunidades afro, agregándola a nuestro currículo, ¿sí? Por ejemplo, que reproduzcan estereotipos negativos, que rompan el algoritmo del cual yo les estaba comentando, ¿sí? Pero que hable no solamente del deporte o sino de la investigación, de la diversidad profesional, intelectual, política, ¿cierto? Es decir, para ir cerrando esta sesión, ¿cierto? No es el
un prejuicio individual, sino una problemática sistemática que usted, si bien como docente, yo lo invito a que se pueda romper, ¿sí? Es decir, si yo les digo a mis estudiantes de periodismo, rompamos el algoritmo a través del periodismo de datos, rompamos, por ejemplo, nosotros esa estigmatización de la cual les estaba comentando un poquito en relación a lo que podemos encontrar continuamente en la escuela y lo que viven los chicos, ¿cierto? Entonces, dentro de los tomos, nosotros hablábamos, por ejemplo, de diferentes investigadores, quiero que lo observen, ¿sí? Y así como tal cual están los temas que les estoy mostrando en este momento, frente a debatir esas genealogías revisitadas, y es lo que construye esa narrativa de denuncia que reconstruye el contexto político y socioeconómico de su tiempo. Es decir, cómo se analizan diferentes aspectos dentro, dentro del, ¿cómo decirlo? Dentro del sistema o del elemento sistemático que se nos ha vendido y que por ende nosotros los hemos reproducido en la escuela, ¿cierto? Entonces, sí, aunque la ley 70 del 93 reconoce esas comunidades afro, ¿sí? Y que otorga esos derechos jurídicos y políticos y culturales, ¿cierto? Es importante, por ejemplo, cómo debemos luchar, ¿sí? A través de ese marco legal, la movilización, por ejemplo, para una justicia racial, ¿sí? Y es que dentro de estas investigaciones a nivel latinoamericano, pero sobre todo afrocolombianos, ¿sí? Yo les decía que a pesar del reconocimiento legal y la exclusión que persiste continuamente, por ejemplo, en indicadores socioeconómicos, el racismo estructural, las políticas multiculturales, ¿cierto? Em, por ejemplo, intensifican una violencia tanto en los territorios colectivos afro, ¿sí? Pero nos han enseñado también a cómo resistir y cómo podemos adoptar dentro de nuestros estudiantes, por ejemplo, procesos políticos en la escuela, ¿sí? Entonces, adoptando, por ejemplo, un énfasis en el liderazgo étnico, de debate, ¿cierto? Entonces, es lo que yo los invito, realmente a partir de las investigaciones que pudimos encontrar, ¿sí? Es qué podemos hacer nosotros como maestros, eh, lo que pudo haber limitado la atención de otras regiones a partir de lo que nosotros como experiencia dentro del urbano podemos cambiar, ¿sí? Entonces, pensemos en un proyecto de desarrollo económico dentro de nuestras escuelas, pensemos en la conservación de los territorios, porque no es lo mismo cuando las personas afro nacen en el interior, nacen, ¿sí? Y es la diferencia en que yo les decía, una cosa es ser negro y otra cosa es ser afro, ¿sí? ¿En qué consiste? Cuando tú naces en un territorio como el Pacífico y tienes tus creencias y tus saberes ancestrales, como el caso del biche, ¿sí? Y otra cosa es cuando naces en Bogotá, ¿cierto? Pero tienes unas formas de vida, otros modos de ser, otras formas de existencia, como diría Deleuze y Guattari, en Mil Mesetas, y que lo vemos en mi doctorado en estudios sociales, en el que cambian las mismas experiencias y las prácticas, ¿sí? Entonces, la idea es que podamos ser esos mm, agentes, ¿sí? Que puedan aportar hacia la intelectualidad afrocolombiana con nuestros estudiantes. De verdad es un gusto tenerlos en esta masterclass, ¿cierto? Y yo les decía a través de la maestría en comunicación y educación a mis estudiantes, les decía, no pensemos, por ejemplo, en Candelario Beso de 1870 o, por ejemplo, del siglo XX, Manuel Zapata Olivella o Jorge Artel frente a todas sus formas artísticas, ¿cierto? De la literatura, el ensayo, la antropología y otras muchas más disciplinas que abordaron la discriminación racial justamente frente a la exclusión o de la herencia africana o de la identidad y el mestizaje, ¿cierto? Y aunque
muchos fueron marginalizados o negados en la academia, en la academia, ¿cierto? Es decirles, vamos a luchar, vamos a impulsar, vamos a trabajar unos discursos legitimados por nuestras formas de resistencia, ¿sí? Diferentes a lo que siempre nos han venido contando, ¿sí? Y cambiar, digamos, un poquito el orden de lo que se quiere inventar, de lo que se ha querido expresar durante los años, ¿cierto? Y esa era esa forma eurocéntrica de contar una narrativa colonizadora, sino como por ejemplo los pueblos como los cimarrones se refugiaban en las selvas para formar sus propios pueblos llamados palenques, ¿sí? Y aunque se resguardaban y se organizaban para mantener cierta libertad e independencia, podemos nosotros también construir esas nuevas formas, no solo desde un marco jurídico, sino vamos a luchar por tener esas nuevas formas de visibilización, ¿sí? Acordemos que si se abolió la esclavitud en 1851, entonces ustedes me pueden decir qué pasa si se abolió, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué pasa si hablamos de la ley de la ley de negritudes, de la ley 70 de 1993, pero que más allá de permitir, por ejemplo, un respeto, ¿sí? Que era lo que yo hablaba, legal y social por las comunidades afro. Entonces, esa es la invitación a ustedes, mis queridos estudiantes y participantes, ¿cierto? Frente a analizar esas ventajas y desventajas eh, en una creación, llámese curricular o de normatividad específica para el reconocimiento de esos derechos de poblaciones negras afrodescendientes en Colombia. Con esto pues quiero cerrar un poquito nuestra masterclass, invitándolos a la lectura, por supuesto, de las cuales les acabo de enviar, ¿cierto? Nosotros como investigadores también analizábamos la clase en media negra en Colombia, ¿sí? Cómo era distinta, o por ejemplo, quiero que observen, digamos, todos los temas que podamos encontrar dentro de los tomos 3, tomo 1, 2 y 3, ¿sí? Y uno de ellos era justamente cómo el cerco racial en la escuela analizaba, en el caso del Cauca, o en este caso desde cualquier escuela a nivel nacional, por qué era importante hablar de una representación de la infancia afro. Entonces, la idea es invitarlos de verdad nuevamente a un espacio maravilloso, a poder de verdad poder estar acá con ustedes y invitarlos a que hagan parte de nuestra Universidad Distrital Francisco José de Caldas, pero sobre todo para que hagan parte de nuestra maestría en comunicación y educación y pues darles las gracias a todos ustedes. Estoy muy, muy contenta de estar aquí. Un abrazo y bueno, los seguiremos esperando si hay más masterclass y estoy muy atenta a sus comentarios. También pueden dejar comentarios en el chat. Les dejé, acuérdense, el artículo que hablaba sobre diseminación de los pueblos afrodescendientes. Les dejé el videíto sobre Candelario Obeso y les dejé los dos tomos, tanto el de estudios afrocolombianos 1 y 2, que hicieron parte el resultado de los estudios afrocolombianos del Afro-Latin American Research Institute de la Universidad de Harvard, del cual hice parte. Muchísimas gracias a todos y pues un abrazo. No sé si el profe Juan Felipe nos quiera comentar Bien. algo más. Hola Liana, ¿cómo estás? Muy buenas Muy noches bien. para todos. Magda, Freddy, bienvenidos a estas. Bueno, no me pude unir desde el principio, pero aquí logré conectarme para escuchar esta grandiosa masterclass que nos ha brindado hoy la maestra Eliana, agradeciéndote precisamente por todo este saber que compartes hoy con nosotros, que es muy importante en estos tiempos que estamos viviendo hoy, ¿no? Donde nuevamente comenzamos a ver que lo racial, que lo étnico comienza a tener unas situaciones de conflicto bastante intensas, donde la gente, yo no sé, pareciera que tuviera amnesia frente a procesos de lucha que se han venido desarrollando y están volviendo a naturalizarse ciertas prácticas,
a volver a legitimarse ciertos discursos que están dados pues por la ideología política, están dados también por los fanatismos religiosos. Entonces, este tipo de elementos nos permiten a nosotros hacer unos análisis muy profundos frente a cómo es que hoy debemos leer la sociedad a la luz de esas apuestas interraciales, culturales, intergeneracionales también. Entonces es importantísimo todos estos elementos que nos brindas, la literatura que nos has contado está maravillosa, hay muchas cosas pues que desconozco aún, no es mi fuerte este campo, veo aquí que la profe Liana lo maneja muy bien, entonces, bueno, yo quiero abrir de pronto el micrófono o si Magda y Freddy tienen alguna pregunta frente a lo que presentó la profesora Liana en este momento. Entonces, no sé si ustedes quieran compartirnos con nosotros alguna percepción de la masterclass de hoy. Tanto Magda o Freddy. No, bueno. No hay. Pero Sí, con esto quiero entonces, de verdad cerrar y hacerles la invitación, por favor, profe Juanfe, tú. sí, y precisamente para reiterarles que nosotros nos encontramos en este momento en nuestra convocatoria 2026-1 de la Maestría de Comunicación y Educación. Cualquier información que ustedes requieran para ser parte de esta maravillosa maestría, tenemos las redes sociales, tenemos nuestra página de la Maestría de Comunicación y Educación de la Facultad de Educación de Ciencias de Educación de la Universidad Distrital. Y también tenemos el correo electrónico de la maestría. Todos los datos los pueden encontrar en la página de la maestría. Costos, horarios, líneas de investigación, todo lo pueden encontrar allí. Si ustedes ya requieren un acompañamiento más cercano, pueden escribirnos al correo de la maestría y allí con mucho gusto les estaremos brindando todo este apoyo. Entonces, no me queda más que agradecerte, profe Liana, por tu disposición, por tu disponibilidad, por esos aportes tan maravillosos que nos has brindado hoy. Y bueno, muchísimas gracias a Magda y a Freddy por conectarse, por ser partícipes de esta masterclass. Ya nos veremos en el 4 de noviembre, me parece, creo. Vamos a confirmar la fecha con el siguiente tema, que va a estar a cargo del profesor Eder y es sobre cine. Entonces ahí vamos a estar hablando de esas cosas. Entonces un abrazo, cuídense mucho, muchísimas Un gracias a todos y abrazo. todas y estamos conectados en nuestro próximo Masterclass. Hasta Muchas luego, hasta gracias. luego. Feliz Gracias. noche para todos. Chao, chao.